Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El eterno presente. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58. Y dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El eterno presente. Poniendo un poquito en contexto, nos viene hablando versículos antes, desde el 48, los judíos en una controversia con Jesús, hablando acerca de Abraham como su padre, no habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Y le venían diciendo, pero usted no tiene ni 50 años, le dijeron, usted es un endemoniado a Jesús. Y dice que ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este verbo, antes de que Abraham fuese, es traducido como nacer, indicado que antes de que Abraham naciera, la vida de Abraham tuvo un comienzo específico, quería decir, antes de que Abraham naciera, realmente la traducción, indicado de que Abraham tuvo un comienzo, igual que todos tenemos un comienzo. Pero esta afirmación contrasta con el yo soy de Jesús. En otras palabras, quiere decir, yo no tuve principio, porque yo soy un eterno presente. Antes de que Abraham naciese, yo soy. Esto nos muestra un atributo de Dios y es su eternidad. Entender esto borra muchas herejías y doctrinas de algunas sectas que creen que Jesucristo fue solamente un profeta, pero que no fue Dios, y mucho menos creen que es Dios. Y Jesucristo es Dios. Estas otras dos declaraciones que yo encuentro del yo soy en el Evangelio de Juan no son metafóricas, sino declaraciones del nombre de Dios que Jesús aplicó para sí mismo. Este primer caso es cuando Jesús está respondiendo y dice, de cierto digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Los verbos que utiliza Jesús contrastan entre sí. Abraham era, pero yo soy. No hay duda de que los judíos entendieron la afirmación de Jesús de ser el Dios eterno encarnado, porque dice que tomaron piedras para matarlo en el versículo 59. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y esto nos da la maravillosa seguridad de que Jesucristo es el mismo. Esta declaración nos ayuda a mirar hacia atrás y hacia adelante y mirar en el presente para que podamos saber que Jesucristo es confiable hoy y que las cosas que ha dicho son confiables. Jesús no era un predicador de moda que ganó popularidad y luego se desvaneció en el olvido. Jesús siempre había existido como Dios. Primera Juan capítulo 1, versículo 1 y 8:58 lo dice, que vino en carne como hombre para pagar el precio humano que se debía pagar a Dios por el pecado en nombre de toda la humanidad. Filipenses 2, primera carta a los Corintios 15, nos dice que Él está en el cielo trabajando e intercediendo hasta que regrese para que su pueblo pueda ir a casa donde Él está. Romanos 8:34 y Juan 14. Un día regresará en gloria para que todos lo podamos ver. Gobernará como rey y morará con la humanidad para siempre. Apocalipsis 22. Él ha tenido un plan consistente desde el principio y lo ha estado ejecutando fielmente, siempre cumpliendo su palabra y siempre completamente confiable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El escritor del Salmo 102 comunica maravillosamente que Dios existió siempre, que Él creó los cielos y la tierra, Salmo 102, y que aunque la creación cambia, Dios no cambia. Debido a esas verdades universales, el escritor puede expresar junto de que Dios cumplirá sus promesas. Como dijo Samuel una vez, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de opinión. No es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Incluso cuando Jesucristo, Dios mismo,
la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, no mintió ni cambió de opinión acerca de las cosas que se habían dicho. Jesús ha permanecido fiel a su palabra, incluso modelando con el ejemplo que Él me dio para resistir la tentación y la prueba, aferrándose a su misma palabra y venciendo todo para poder morir en la cruz y cumplir con el propósito que Él mismo, junto con su Padre y junto con el Espíritu Santo, habían plasmado como plan de redención. Incluso hay pasajes de las Escrituras en los que leemos y creemos que Dios cambió de opinión, pero no significa que Dios cambie de opinión. Dios no cambia. Esos casos no reflejan un cambio de carácter. Cuando dice que Dios no cambia, que es inmutable, en Él no hay sombra de variación, está hablando de su carácter. Pero si Dios dice que condena al pecador, pero si un pecador se arrepiente, Dios no lo condena. Y eso no significa que Dios esté cambiando de opinión. Significa que Dios no cambia a su carácter, a sus atributos y a su fidelidad. Y si Él dice que perdonaría al pecador, lo cumple. Entonces no significa en algunos relatos bíblicos que vemos que hay cosas que Dios ha cambiado, esto no significa que Dios cambió su carácter. Significa que hay cosas que cambian para beneficio de nosotros, pero nunca su carácter ni sus atributos. Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Colosenses dice que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1 al versículo 18, pueden leerlo. La vida cristiana incluye cosas como disfrutar de una vida libre de pecado, las transformaciones en la personalidad, renovar nuestra mente, el gozo en el Señor en nuestro corazón y ver esas oraciones contestadas. Y un verdadero Hijo de Dios experimenta en su propia vida la presencia de un Dios lleno de atributos, de los cuales en su mayoría han sido transmisibles al ser humano. Descubriremos un poquito lo que es este Dios eterno. Hay muchas cosas de las cuales los atributos de Dios no los ha permitido tener, pero hay unos que no. Y esto es hermoso cuando vemos esta declaración antes de que Abraham naciera. Yo soy, nos muestra cómo este eterno presente siempre ha estado, está y estará. Ver que ese camino, esa verdad, esa vida, ese pan de vida, esa puerta, ese pastor, ese todo es Jesucristo. ¿Cómo podemos tener otro medio para llegar al cielo? ¿Cómo podemos creer que nuestras obras son suficientes, creyendo que si somos buenos vamos a ir al cielo y echando a la basura todo lo que es Dios, todo lo que es Jesucristo? ¿A qué enviaría Dios Padre a morir a Jesucristo en la cruz si había una solución para nosotros de tener vida eterna? Si a través de oraciones, de misas, llegáramos al cielo, ¿para qué Dios permitiría que su Hijo muriera en una cruz? Y solo hay una respuesta, y es porque Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sabían que solo hay una solución para tener vida eterna. Es pagar por nuestros pecados, y como ninguno fuimos capaces de hacerlo, Jesucristo lo hizo, fue el sacrificio perfecto. Y ahora por fe, cuando creemos esto, pero también cambiamos nuestra vida, es que podemos llegar a esa eternidad junto con Cristo. Dios es eterno. Esa palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. ¿Cuándo nació Dios? No lo sé. Pero la palabra no me enseña que haya tenido un principio, porque esa palabra alfa y omega significa el eterno principio y el eterno fin. Para el hombre es difícil concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido, puesto que siempre meditamos todo en tiempo. Necesitamos razonar, y la fe no es de razón.
La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad, sino simplemente comienza con declaración. Desde Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál principio? En el principio donde empezó el tiempo de nosotros. Pero antes de este principio había otro principio, y la palabra en Colosenses me enseña que antes de todo estaba Jesús, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Génesis 1 indica que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Desde la duración que se extiende sin límite hacia atrás, a la duración que se extiende sin límite hacia adelante, Dios fue, es y será para siempre. El nombre en hebreo Olam significa para siempre, perpetuo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos. Los principios de las leyes de la naturaleza, el principio del tiempo y de la existencia de este mundo, todos son el resultado de Dios, el Creador que posee sabiduría y poder eternos. Él existía antes del tiempo y de los mundos. Dios no es gobernado por el tiempo como sus criaturas, porque Él habita en la eternidad, no en este tiempo de nosotros cronológico, donde estamos limitados. Él es eterno, por ende es el único que nos puede dar eternidad. Oremos. Padre eterno de gloria, mi frase favorita, Padre eterno de gloria, y hoy lo confirma, tú eres eterno, tú eres ese eterno presente porque fuiste y eres, y mañana serás. Mientras mañana algunos, no sé si estoy en la lista, no estaremos, tú sí estarás, porque el único que tiene seguro que mañana estará eres tú, Señor. No estás limitado a un tiempo, no estás limitado a la muerte, no estás limitado a leyes, porque todo fue creado por ti, estas leyes. Y tú gobiernas las leyes no te gobiernan a ti. Por eso, gracias, eterno presente, Jesucristo, quien fue, quien es y quien será. Gracias por ser ese yo soy, y gracias por mostrarnos que antes, así como muchos ponen su fe en cualquier persona y muchos pueden sacar pecho y dar nombres de sus cabezas sacerdotales, de sus cabezas espirituales y sacar pecho y decir yo soy de tal religión, yo soy de tal creencia, yo soy de tal. Hoy tú nos dices, antes que ellos fueran, yo soy. Te amamos, Padre, y te bendecimos y gracias por enseñarnos tu verdad. Hemos orado, entrado al trono de la gracia a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.